todos mis apreciados hermanos, bienvenidos en esta tarde a nuestro devocional. Damos gracias al Señor que Dios nos permite una vez más poder reunirnos virtualmente, conectarnos y estar pendientes de nuestros devocionales cada día. En esta tarde quiero saludarles a todos ustedes, diciéndoles que les extrañamos en el amor del Señor y anhelamos ese día donde podamos estar juntos y poder saludarles a cada uno de ustedes con la ayuda del Señor. Pronto, hermanos, podremos volver a estar juntos y conectados en la casa del Señor, adorando al Señor siempre juntos. Saludo a mi pastor, a cada uno de ustedes en la comodidad de sus hogares, desde sus casas, desde sus vehículos, sus trabajos quizás. Bienvenidos en esta tarde a nuestro devocional. Quiero hacer una oración y darle gracias al Señor por permitirnos en esta tarde un día más de vida y por permitirnos reunirnos virtualmente para este devocional y meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le doy gracias, le doy honra, le doy gloria, Señor, porque usted es poderoso y maravilloso y porque en esta tarde, Señor, usted nos permite una vez más poder conectarnos, poder, Señor, saludar a mis hermanos a la distancia, Dios mío, y elevar una oración de agradecimiento a usted, Señor, una vez más, porque usted ha sido bueno y maravilloso, Señor. Esta tarde pongo este tiempo en sus manos, Señor, que usted nos ha permitido, Dios mío, usted nos ha regalado un día más de vida. Le doy honra y gloria a su nombre, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es, hermanos, estar conectados. Bienvenidos todos a nuestro devocional. Es una bendición muy especial que usted pueda conectarse. Seguimos, hermanos, orando por aquellos hermanos y hermanas que están estorbadas de salud para que el Señor les ayude, les bendiga, les fortalezca. Ponga su mano poderosa también. Agradecemos al Señor por algunos hermanos y hermanas que ya están recuperados y que el Señor ha hecho una obra sanadora en sus vidas. Le damos honra y gloria al Señor porque es motivo de alegría. Y los que aún siguen pasando su momento de prueba, seguimos orando al Señor por ustedes, hermanos y hermanas, para que con la ayuda del Señor pronto pase esa dificultad. Quiero invitarles que abran conmigo sus Biblias, si son tan amables, por favor, ahí desde sus hogares. Y voy a invitarles a leer en el libro de Génesis, el capítulo número 28. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Una historia quizás que usted conoce, pero que vamos a meditar en ella un poquito más en esta tarde por algunos minutos. Génesis capítulo 28. Leemos del versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó las piedras que había puesto en su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel,
aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz, la casa de mi padre Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Son palabras, hermanos, de Jacob, una historia muy hermosa que conocemos, que sabemos la historia. Y la historia de Jacob, hermanos, es una historia muy fascinante y muy hermosa en la palabra del Señor, que nos muestra, hermanos, que cuando Dios pone su mirada en una persona y esa persona es obediente y es atenta a la palabra del Señor y es obediente y está dispuesto no solo a escuchar la voz de Dios, sino que comienza a dar pasos de fe con la ayuda del Señor, Dios ayuda, Dios cumple su propósito, Dios cumple su plan con la persona. Y no, hermano, sea porque las personas que Dios elige para cumplir su propósito sean personas perfectas, sin defectos o sin errores. Todo lo contrario, hermanos, es cuando podemos ver que Dios escoge a personas aún con defectos, aún con dificultades, aún con limitaciones, aún con problemas personales. Dios elige a personas de diferentes razas, de diferentes lugares, de diferentes puntos, hermanos, de diferentes estados sociales para cumplir su propósito para el cual ha sido llamado, siempre y cuando, vuelvo y repito, esa persona sea obediente, esa persona busque y se someta a la voluntad del Señor. Dios es poderoso para cumplir su propósito. Dios había llamado y había hecho una promesa al abuelo de Jacob, a Abraham. El Señor le había dicho que le iba a dar que le iba a dar una heredad tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Aquí vemos la misma promesa hecha a Jacob. Dios le había hecho también esa misma promesa a su abuelo Abraham, también le hizo la misma promesa a su padre Isaac. En Génesis capítulo 26, él le había dicho también que iba a darle mucha bendición, que iba a darle una descendencia muy grande, la cual serían todas las naciones de la tierra, serían benditas en su simiente. Había, hermanos, promesa de bendición sobre la familia de Abraham, sobre el abuelo Abraham, el padre Isaac, y ahora sobre Jacob. Él se encuentra en una situación, usted conoce la historia, que él viene oyendo por la situación que se dio con su hermano. Él había robado la bendición a la primogenitura que tocaba a su hermano, y en este momento, cuando se encuentra en esta situación, en los versículos que leíamos en el capítulo 28, Jacob viene huyendo por lo que ha hecho con su hermano. Y ahora el Señor se le aparece para mostrarle una visión en sueño, para decirle: tu familia será bendita, te bendeciré, haré de ti una nación grande. Y Jacob hace una promesa a Dios, hace un compromiso con el Señor, de que Dios será su Dios, de que Jehová será su Dios para siempre, con la bendición del Señor. Y eso es, hermano, tan especial, porque cuando la Biblia dice que cuando hacemos promesas a Dios hay que cumplirlas, cuando hacemos promesas a Dios hay que permanecer en ellas y estar firmes. Y Jacob, hermano, fue uno de ellos que se mantuvo firme. Dios, hermano, se encargó de llevarlo por el camino de su vida para mostrarle su plan, su propósito, para hacer de él una nación muy grande. Y algo que es muy poderoso y me llama la atención, y es lo que quiero hablar un poquito en esta tarde, es lo que Jacob llama a esa ciudad, a ese lugar donde dice la Biblia que su nombre era Luz, y él cambia el nombre de la ciudad a Betel. Betel significa casa de Dios. Él se quedó sorprendido con lo que había visto, con la visión que el Señor se le había presentado y le había mostrado. Y él le dice: este lugar verdaderamente es casa de Dios, es Betel, es la casa del Señor, porque el Señor se me ha aparecido aquí.
Y qué maravilloso, hermanos, es saber que nosotros tenemos un lugar como casa de Dios. Hay un lugar donde usted puede llegar y aunque no podamos reunirnos, hermanos, en este momento aquí en la iglesia, sabemos que hay un lugar llamado casa de Dios, donde hemos visto la gloria de Dios, donde hemos visto el poder de Dios, donde vidas son transformadas, donde pecados son perdonados, donde personas reciben sanidad aquí en la casa del Señor, donde somos expuestos a la gloria, a la presencia del Señor aquí en la casa de Dios, en este lugar, en esta casa. Personas reciben el Espíritu Santo, personas son transformadas aquí en la casa del Señor, y personas que vienen quizás sin nunca antes haber tenido una exposición o estar expuestos a la gloria del Señor, salen impresionados porque han visto la gloria de Dios. Les gusta las alabanzas, les gustan los coros, les gusta la predicación. Y póngase a pensar la primera vez que usted estuvo en un culto pentecostal, cómo se sintió usted, la vibración, hermanos, de nuestros cultos, el poder de Dios en nuestros servicios es algo que no se puede comparar en ningún otro lugar ni con algún otro ambiente, sino solo en la casa del Señor. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted viene a la casa del Señor, es bueno venir, como dice el Salmo 100, con una expectativa, con acción de gracias, con alabanza, con regocijo. Y sin duda, hermanos, yo creo que cuando el Señor nos permita venir una vez más a este lugar para celebrar un grandioso culto al nombre del Señor, esos tiempos van a ser tiempos gloriosos. Dios va a permitir un levantar, un avivamiento grande en la iglesia, hermanos, cuando usted regrese aquí a este lugar, porque esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Aquí el Señor se manifiesta en una manera muy especial sobre nuestras vidas, y es eso mismo lo que le había sucedido a Jacob. Jacob va huyendo, Jacob, cuyo nombre es, usted conoce, engañador, y el Señor más adelante le cambia su nombre a Israel. Hermanos, él va huyendo, nunca había tenido un contacto directo con el Señor. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros individualmente necesitamos tener un contacto directo con Dios. Necesitamos anhelar esa presencia de Dios sobre nuestras vidas, no porque el abuelo o el padre tenía una conexión directa con el Señor, ya eso quiere decir que eso va a ser transmitido. Ciertamente, hermanos, eso genera una influencia muy grande sobre la vida de aquellos hermanos que tenemos la bendición de tener padres en la iglesia que han inculcado el amor al Señor y el servir a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Sin duda que eso tiene una influencia muy grande en la vida de aquellos que tienen ese privilegio. Pero aún, hermanos, queda en la responsabilidad de cada uno de hacer su trabajo, de hacer su deber, de amar a Dios, de servir a Dios, de consagrar su vida al Señor para que Dios haga esa obra poderosa en sus vidas. Y eso es lo que Jacob está experimentando aquí. Él va huyendo, el Señor se le aparece en aquel lugar que era llamado Luz, y ahora Jacob dice: este lugar, ahí donde estaba durmiendo, vio la escalera, ángeles que subían, ángeles que bajaban, y él dice: este lugar es un lugar especial, este lugar se ha vuelto en casa de Dios, y cambia ese lugar para Betel. Él dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa más que la casa de Dios y la puerta del cielo. Ese momento es cuando Dios comienza a tratar directamente con Jacob. Dios comienza a hablar directamente con él. Ya no fue una relación con su abuelo ni con su padre, ahora es una relación directa. Dios y Jacob, Jacob y Dios. Ahora es Jacob que tiene que acatar, que tiene que seguir el plan y el propósito de Dios para su vida. Es Jacob, una persona que había hecho quizás no lo correcto para alcanzar la primogenitura, la bendición de su padre, pero ahora el Señor comienza a tratar con él. Ahora el Señor comienza a hablar directamente con Jacob para decirle: Jacob, esto es lo que usted tiene que hacer. Yo voy a hacer de usted una familia bendecida. Yo voy a hacer de usted una nación muy grande. Pero tiene que comprometerse con el Señor, tiene que amar a Dios, tiene que servir a Dios
sobre todas las cosas. Y eso, hermanos, es algo muy maravilloso. Y algo que pasa, hermano, en esto aquí, y esto es, hermano, yo creo que muy importante, porque miren, en este momento Jacob no tenía no tenía quizás ninguna relación con Dios hasta que el Señor trata con él. Y Jacob pone el nombre a aquel lugar como casa de Dios. Y es muy maravilloso, hermano, tener una casa donde podemos ir. Pero algo, hermanos, que es tan maravilloso, y esto es algo que Jacob pudo descubrir años más tarde. Usted conoce la historia. Jacob sale de aquel lugar y va para el lugar donde Labán, y allá trabaja 14 años por Raquel, y le hicieron algo por ahí que no era lo adecuado, y él tuvo que trabajar 7 años más por la mujer que él amaba, por Raquel. Él trabajó, él se esforzó por la esposa que él quería, por la nación, por eso que él anhelaba, por la esposa, la mujer que él le gustó. Lo hicieron trabajar 14 años por ella. Y él trabajó y se esforzó, y el Señor, hermanos, lo bendijo económicamente. El Señor le dio ganado, el Señor le dio bienes, el Señor le dio todo lo que el Señor había prometido. Se lo dio a Jacob, le dio esposa, le dio hijos, le dio lo que él quizás no ni siquiera se imaginaba. El Señor lo bendijo de una manera muy grande. Sale de allá, de donde viene, donde está con Labán, y viene de regreso ahora con su familia. Él ha pasado dificultades allá y ahora viene de regreso, viene con sus esposas, viene con sus hijos, y viene de regreso para encontrarse con su hermano Esaú. El Señor, hermano, arregla la situación entre ellos, y ellos hacen las paces en ese momento. Ahora Jacob viene bendecido, viene con todas aquellas cosas que no tenía. Cuando él llegó inicialmente a Betel, él no llevaba nada, él iba huyendo. Incluso la Biblia, usted lo leyó, que dice que puso unas piedras de almohada. Esa era, hermanos, imagínense la situación en la que Jacob iba. Pero ahora viene de regreso. El Señor le ha dado todo, hermano. El Señor lo ha bendecido económicamente, el Señor lo ha bendecido materialmente, espiritualmente, y viene de regreso ahora muy bendecido. Y algo que es muy hermoso, hermanos, es que es muy importante reconocer el lugar donde Dios ha tocado nuestras vidas, pero es aún más importante reconocer al Dios que hace los milagros en nuestras vidas. Anhelamos estar aquí en la casa del Señor, anhelamos estar aquí en este santuario, pero más poderoso y aún más grande que estar aquí en la casa del Señor es reconocer y es saber el Dios, hermanos, a quien nosotros servimos, que no está limitado a nuestras paredes, que no está limitado a este lugar en específico. La Biblia dice que en donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y yo doy gloria a Dios en eso, porque cada uno de nosotros, hermanos, nos hemos convertido, hermanos, en un recipiente del Espíritu Santo de Dios. Somos vasijas de barro para que la gloria de Dios sea exaltada y glorificada. Jacob, después de que ha regresado en Génesis capítulo 35, el Señor le dice: regresa a Betel, regresa al lugar donde me conociste por primera vez, regresa allá y ahora construye un altar en ese lugar, construye un altar para Dios en ese lugar. El Señor lo ha bendecido, el Señor lo trae con bien, bendecido en todos los aspectos de la vida. Y ahora el Señor le dice en Génesis capítulo 35 versículo 1: ve de regreso al lugar donde te conocí por primera vez, al lugar donde viste mi gloria por primera vez, y allá construye un altar para el Señor. Ahora ya no vas con las manos vacías, ahora vas con el entendimiento de quién soy yo, dice el Señor, y ve de regreso para Betel. Ve a construir un altar para Dios en aquel lugar. Y cuando, hermanos, Jacob llega al lugar donde el Señor le había indicado, lo mandó regresar a Betel, y llega allá y ofreció sacrificio al Señor, aquel lugar que se llamaba Luz.
que él cambió el nombre para Betel, para casa de Dios. Ahora la palabra del Señor dice que Jacob construyó un altar en aquel lugar para el Señor. Hermanos, y aquel lugar que dejó, hermanos, un significado muy grande en la vida de Jacob, que marcó su vida para siempre. Ahora el Señor lo manda de regreso para allá. Y ahora el Señor le dice, ve, construye allá otro altar. Y Jacob va obedientemente, construye un altar para el Señor, se queda ahí en aquel lugar, hace un altar para Dios, el Dios que se le apareció cuando huía de su hermano Esaú. Ahora está ahí con familia, con hijos. Ahora el Señor lo llama de regreso y le hace hacer un altar en aquel lugar para Dios. Y la palabra del Señor dice en palabras resumidas que Jacob dejó, hermanos, y le cambió aquel lugar que él mismo había llamado Betel. Ahora él lo llama, dice la palabra del Señor, el Betel. Ya no solamente es casa de Dios, ya no solamente es un lugar sagrado, sino que ahora Jacob regresó para hacerle un altar al Dios de Betel, al Dios de su casa, al Dios de la casa, al Dios todopoderoso. Y eso, hermanos, a mí me llena de gozo, porque no, hermano, necesito estar en un lugar específico para sentir la gloria y el poder de Dios. No necesito estar en 4 paredes específicas, aunque anhelo estar aquí en la casa del Señor con todos ustedes, hermanos, pero donde usted, hermano, construya un altar, donde usted construya una casa, un lugar santo, y diga, este altar es para Dios, este lugar es para el Señor. Aquí yo voy a doblar mis rodillas, aquí yo voy a permitirme doblegarme ante la presencia del Señor, aquí yo voy a permitirme sentir la presencia del Señor, me voy a humillar ante la gloria del Señor, voy a doblar mis rodillas, voy a orar, voy a cantar, voy a hacer un altar vivo para el Señor. Ahí, hermanos, Dios está, ahí el Señor derrama su bendición, ahí el Señor derrama su poder, ahí Dios derrama su gloria. Donde hay una persona que no está construyendo un altar para un lugar, sino que está construyendo un altar para el Dios todopoderoso, ahí está el Señor para bendecir su vida. Mi hermano y mi hermana, aunque queremos estar aquí, pero usted puede tocar el trono de gloria del Señor. Usted puede alcanzar la misericordia del Señor ahí donde usted está. Usted puede llegar hasta la presencia del Señor en la adoración, en oración ahí donde usted está, porque nosotros somos un altar y podemos construir un altar con nuestra vida para honrar, para glorificar al Dios todopoderoso. Jacob entendió eso, que no era el lugar específico, sino que era el Dios que se le había aparecido a aquel lugar. Era la gloria del Dios todopoderoso que se le apareció en aquel lugar llamado Betel. Sí, era casa de Dios, sí, era puerta del cielo, pero lo más maravilloso es el Dios de la gloria que se le apareció ahí en ese lugar. Y él entiende que ya no es el lugar, ya no es aquel terreno, ya no es aquel lugar donde el Señor se le apareció de noche, sino que el único que merece la gloria, la honra y la alabanza, ese es el Dios a quien servimos. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos volvernos un altar en nuestras casas, en cualquier lugar donde estemos, para alcanzar gloria, alcanzar misericordia de parte del Señor, alcanzar el favor de Dios. En cualquier lugar donde estemos, el Señor puede bendecirnos ahí. El Señor puede tocar nuestras vidas ahí. El Señor puede tocar nuestros corazones ahí donde usted está. En cualquier lugar, usted solo, en su cuarto, en su habitación, en su sala, en su oficina, en su carro, en cualquier lugar donde usted se considere, hermanos, se considere un altar y se vuelva, hermanos, un templo de alabanza para el Señor. Dios está ahí. Jacob entendió eso.
El Señor le hizo volver, le hizo regresar. Ve a aquel lugar, construye un altar allá, pero ahora ya no es simplemente lugar, ahora es el Dios que te ha dado todas las cosas. El Dios que ha tenido su favor para contigo. El Dios que ha sido maravilloso para contigo. El Dios que ha sido bueno. Ayer se nos predicaba de la misericordia de este Dios tan grande, tan maravilloso, hermanos, que aún siendo pecadores, aún siendo deudores, el Señor nos ha amado. Y si le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Hermanos y hermanas al alcance de mi voz, esta tarde es una bendición saber, hermanos, que tenemos a un Dios, hermano, que está en todo lugar, que Él no está restringido a cuatro paredes, Él no está restringido a un lugar específico. Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo maravilloso, y ahí donde usted pueda buscarlo, donde usted anhele sentir su presencia con un corazón contrito y humillado, el Señor estará ahí para bendecirlo. Esta es una bendición, es un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso que está en todo lugar para suplir necesidades de su pueblo, para suplir lo que necesitamos, porque Él es muy maravilloso. ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor? Usted puede acercarse a Dios, usted puede, hermanos, orar a Dios confiadamente, sabiendo que ahí donde usted está, el Señor le escucha, que el Señor oye sus peticiones, su clamor, su necesidad. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo todopoderoso, y ahí donde usted está, el Señor está para bendecir su vida. Oremos al Señor. Padre celestial, Dios de gloria, todopoderoso, usted es bueno, maravilloso, para siempre su misericordia, Señor. Yo le doy honra, le doy gloria, alabo y bendigo su nombre, Señor, porque usted es maravilloso, porque podemos sentir su presencia en todo lugar, porque podemos sentir sus caricias, fortaleza, Señor, que viene de parte de usted en cualquier lugar donde estemos. Y yo ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, y mis hermanas, ahí donde estén conectadas, Señor, que usted ponga su mano de poder, que sus hogares, Señor, sean hogares, Señor, donde se exalta su nombre, donde su paz, donde su presencia mora, Señor, en cada uno de los habitantes, cada uno de los miembros en estos hogares, Señor. Bendiga a cada miembro de nuestra congregación. Señor, yo le ruego por hermanos y hermanas que aún están estorbados de salud, a la distancia, Señor, ponga su mano poderosa, ponga su mano de gloria, Señor. Estamos confiando en usted, Señor, que su plan es perfecto y usted es todopoderoso, Señor, para poner su mano de gloria conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, yo quiero agradecerles de una manera muy especial por estar conectados a nuestros servicios, por estar pendientes siempre de nuestras conexiones, de estos devocionales que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor para estar conectados, hermanos, con la palabra del Señor. Siempre saque tiempo, siempre cuando usted pueda estar conectado, hágalo por favor todo el tiempo. Esto no es una rutina, hermanos, esto es alimento espiritual para nuestras vidas, donde somos bendecidos y fortalecidos en una manera muy especial. No se olvide las indicaciones de nuestro pastor. Si usted quiere continuar haciendo sus aportes, puede ponerse en contacto con nuestro hermano Rafael Chicas, el tesorero de nuestra iglesia, para que le dé las instrucciones de cómo hacerlo, hermanos, y que todos tenemos una responsabilidad con nuestro Dios y hacemos bien, hermanos, en ser obedientes a la palabra del Señor y seguir, hermanos, cumpliendo con nuestra responsabilidad como buenos mayordomos, como buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Les amo en el amor del Señor. Deseo que el Señor les bendiga a la distancia, y no se le olvide conectarse también el día de mañana, una vez más a las 7:30. Estaremos conectados con el devocional una vez más el día viernes,
comenzando a las 7:30 también un tiempo de oración en sus hogares. No tenemos transmisión en vivo, pero usted puede buscar un lugar en su casa con su familia para conectarse el día sábado a culto de jóvenes a las 6 y el domingo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Dios les bendiga, mis amados hermanos, les aprecio, les amo en el Señor y deseo que tengan un resto de semana lleno de muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga.